Buen día compañeros y maestros, nosotros somos el equipo 3 y les vamos a hablar sobre los retos éticos y la gestión de la ira. Nuestro equipo está conformado por Barrera, Camacho, Cárdenas, Jiménez y Pérez. Primeramente vamos a comenzar con la definición de ética. Lewis, Sanders y Barry mencionan que se refiere a los estándares sociales que se aplican a lo largo de las diversas situaciones, logrando que ciertas acciones se consideren correctas o incorrectas dependiendo del contexto en el que se esté pasando la situación. Dichos autores consideran que la ética proviene de diferentes filosofías particulares, por lo cual no se tiene una definición exacta o concreta de lo que significa ética. Un negociador puede presentar un dilema ético cuando hay un beneficio económico y con las obligaciones sociales propias de las otras partes relacionadas. En la ética existen ciertos estándares para evaluar las estrategias y las tácticas en las negociaciones. Primeramente se tiene la ética del resultado final. Este es el resultado al que se pretende llegar basándose en las evaluaciones de los pros y contras de sus consecuencias. La ética del deber son las acciones realizadas para defender los principios y las reglas de las leyes. Posteriormente se tiene la ética del contrato social. Esta pretende defender también, pero ya no defiende lo que son las leyes o los acuerdos, sino más bien que se enfoca en defender lo que son las costumbres, las tradiciones, los valores de una misma comunidad. Por último se tiene la ética personal, que es la toma de decisiones bajo conciencia y pues la moral de cada persona. La negociación es un proceso donde los agentes interesados en llegar a un acuerdo sobre un asunto en particular intercambian información, promesas y aceptan compromisos formales. En este sentido, la negociación siempre se da de forma de diálogo entre las partes, en donde cada uno tiene interés por lo que la otra parte puede ofrecer, pero no está dispuesto a aceptar todas sus condiciones. De esta forma, cada parte busca que la otra ceda en algo a su postura para poder llegar a un punto de acuerdo aceptable para ambos. La negociación consta de las siguientes características. Para negociar siempre son dos o más personas interesadas. Discusión. Existe un proceso dinámico en donde las partes se comunican e informan sus posiciones y discuten cuánto está cada uno dispuesto a acceder a cambio de que el otro pueda otorgar. 3. La estrategia negociadora. Cada una de las partes negociadoras tendrá una determinada estrategia por la cual negociar, cuyo objetivo será que la mayor parte de sus condiciones sea aceptada. Y 4 es el acuerdo formal, donde la estrategia puede ser exitosa o no. Si la negociación es exitosa, se llegará a un acuerdo formal en donde las partes se comprometen para lo pactado. Para esta negociación interfieren actores de negociación. ¿Pero qué son? Los actores de la negociación son grupos encargados de evaluar la contraparte y desarrollar estrategias para el beneficio y aspectos competitivos y de solución para las dos partes. Si existe una reunión con la otra parte es porque le interesa negociar, intercambiar ideas y solucionar un problema. Cuando las estrategias y acciones ponen en conflicto los beneficios económicos de un negociador, se presenta un dilema ético al aceptar el acuerdo. Existen muchas situaciones en las que se puede presentar un problema ético en la negociación. Es decir, se pueden dar situaciones en las que alguna de las partes tiene que decidir lo correcto o incorrecto y el criterio estará a su persona, causando el menor malestar para la otra parte. Para comprender la naturaleza de los valores éticos en la negociación, siempre es importante definirlos desde los diferentes tipos de éticas. La ética profesional son las reglas y los valores morales que un grupo de personas utiliza para intervenir la manera de desarrollar una tarea o utilizar recursos. Y la ética social son las costumbres, valores éticos y normas que los negociadores utilizan para interactuar con los otros.
Dentro de la ética social es importante cuando la ética social se transforma en una ley y se juzga por los modelos éticos de la sociedad, todo comportamiento ilegal se considera una conducta no ética. Mientras que en la ética profesional se aplica para todo tipo de profesiones y oficios y se espera que quienes desarrollen estas actividades interioricen los aspectos éticos de su desempeño. Por otra parte, la presencia o no de confianza en las relaciones es sin duda un indicador que permite prever lo éticamente correctas o no de las tácticas utilizadas. Por esto, Lewicki, Hume y Wissi, en su obra Piensa antes de hablar, señalan algunas de las razones que la gente da para justificar el uso de prácticas poco éticas en una negociación. Como principales justificaciones, mencionan que pensar que la otra parte también usará tácticas poco éticas, considerar que son cosas que todos hacen en una negociación, creer que la otra parte no va a descubrir el comportamiento poco ético y pensar que si la otra parte llegara a descubrirlo, serán mayores los beneficios que las consecuencias negativas por haberlas utilizado. Por esto, Urey, Fisher y Patton indican técnicas a utilizar ante artimañas que pueda ejecutar la otra parte. Estas técnicas tienen como fin evitar caer en el espiral de la competencia, según la cual si alguien grita, se grita más fuerte y así sucesivamente. Como primer técnica tenemos ignorar el comportamiento, ya que si el oponente está haciendo actos que buscan enojarnos y nosotros no reaccionamos ante estos actos, es probable que la otra parte deje de hacerlos. 2. Identificar el comportamiento, sin atacar a la otra parte y comentarle cuál es el comportamiento que a uno le molesta. 3. Dar una advertencia. Si la otra parte, a pesar de haberle explicado que el comportamiento molestaba, sigue haciéndolo, hay que advertirle que está poniendo la negociación en riesgo. 4. Discutir el cómo negociar. Se refiere a negociar el segundo nivel. Las partes pueden hablar sobre cómo negociar cuando los comportamientos que se han dado en la negociación han sido poco éticos y cuando implícitamente las partes lo han justificado. 5. Resistirse a contraatacar. Ya dijimos que si la otra parte realiza trucos sucios en la negociación y si son contraatacados con otra conducta no ética, implícitamente estarán avalando este tipo de procedimientos. Y 6. Si nada de lo anterior resulta, dejar la mesa de conversaciones. En estas circunstancias, el negociador debe de contar con un plan B. Si no lo tiene, tal vez es el momento de dejar pasar la situación. Lewis, Sanders y Barry afirman que los problemas éticos se basan en los estándares de la verdad, por lo cual los negociadores se enfocan en lo que quieren decir, en lo que afirman que harán y en lo que de verdad van a hacer. Dichos autores afirman que al igual que los jugadores de póker, suelen ocultar la información y farolear los negociadores. En un juego de naipes, normalmente los jugadores siempre se encuentran serios, tratando de no demostrar qué cartas tienen a su favor. Lo mismo se puede hacer en una transacción empresarial. En 1968, Carr afirma en un artículo: es ético el farolear al negociar. Él sostiene que cuando alguien se rehúsa a farolear periódicamente, es decir, que se siente obligado siempre a decir la verdad, a hacer lo que cree correcto, es probable que pase por alto muchas oportunidades permitidas conforme a las reglas empresariales, por lo cual para él le da una gran desventaja sobre sus demás compañeros. Los negociadores o cualquier otra persona puede decir la verdad inexacta, es decir, que no dan una verdad concreta, pero tampoco están mintiendo. Por lo cual, los autores mencionados anteriormente mencionan que casi todos los ejecutivos están obligados a mentir, ya sea por sus intereses o por los intereses de su empresa, a practicar alguna forma de engaño con sus clientes,
con sus proveedores, etcétera. O sea, en cualquier momento pueden estar mintiendo. Para continuar, tenemos el segundo tema, que es la gestión de la ira. Primeramente tenemos que conocer algunos conceptos básicos para poder comprender realmente el tema en sí e ir desmenuzando concepto por concepto para hacer nuestra propia definición. Primeramente, ¿qué es la gestión y qué es la ira? Porto hace referencia a que la gestión es la acción y la consecuencia de administrar o gestionar algo. Es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una operación o de un anhelo cualquiera. Debemos tener en cuenta estas palabras porque más adelante nos iremos dando cuenta que todas estas cuestiones forman un solo concepto. A su vez, Vilca Romero hace referencia a que es la opción de gestionar y de administrar una actividad profesional destinada a establecer los objetivos o medios para una realización. Algunos ejemplos de la gestión son la planificación, la organización y el control. La planificación es planificar para lograr, es decir, el plan o los pasos a seguir para lograr un objetivo que te plantees. La planificación no se puede lograr sin la organización, la cual es organizar todas aquellas opciones que tienes para poder plantearlas en un plan. Y a su vez estos dos puntos necesitan de ir de la mano con el control, ya que sin él estos dos planes no servirían. Teniendo en cuenta estas palabras que son planificación, organización y control, tenemos que ir a la definición de ira en sí. ¿Qué es la ira? Pérez hace referencia a que es la furia y la violencia, y se trata de una conjunción de sentimientos negativos que generan un enojo y una indignación. También se hace mención de que la ira es una emoción compuesta por conjunto de sentimientos negativos que pueden conllevar a actos de violencia. Debemos que tener en cuenta que tanto nosotros como los animales sentimos ira. Creo que a este punto podemos ir hilando los conceptos básicos que hemos estado mirando alrededor de la exposición en conjunto con la ira. Tenemos lo que es la planeación, el control y sobre todo los objetivos, en el cual podemos deducir que la gestión de la ira es administrar para llevar la ira con control. Durante mucho tiempo nos han mencionado que tener sentimientos de ira es negativo, pero en realidad lo negativo es lo que haces con la ira. Por ejemplo, cuando estás en una reunión y te enojas con alguien, puede que no pienses racionalmente y rompas lazos de amistad que no quisieras haber roto. Esas son las cosas negativas de un mal control de la ira. Y es por ello que no se ha mencionado muy bien por qué es negativo este sentimiento. No debemos olvidar que es una emoción y no podemos dejarla de lado. Por eso mismo tenemos que aprender a controlarla para que juegue a nuestro favor en vez de a nuestra contra. Algunos aspectos negativos de la no gestión de la ira son deterioro de las relaciones interpersonales, agravamiento del conflicto, facilitación de un funcionamiento violento de la persona, predisposición y mayor proposición a la aparición de enfermedades, e inestabilidad emocional personal. Bueno, otro de los conceptos sobre la gestión de la ira es de la autora Mónica Serrano. Esta nos establece que no se trata de reprimir la ira o evitarla, se trata de profundizar en ella para llegar a un autoconocimiento emocional más profundo que nos ofrezca las claves para recuperar el equilibrio o el bienestar perdido. También otro autor de la gestión de la ira es Bertrand, quien dice que esta gestión es tomar conciencia de las causas que nos llevan a un estado de ira. Es un gran paso para avanzar hacia una buena gestión de nuestros enfados. Aprender a controlar la ira pasa por aprender a racionalizar algunas emociones e impulsos irracionales y relativizar las reacciones que nos produzcan algunos eventos de la vida. Este mismo autor, los prácticos, como número 1, no acumular ira, sino gestionarla adecuadamente. En este punto nos hace énfasis que no es bueno para el cuerpo ir acumulando ira. Entonces, hay que aprender a gestionarla de una manera adecuadamente, sanamente.
Como número 2, reflexionar acerca de las causas y las consecuencias de nuestra irascibilidad. Muchas de las veces nos cegamos por la ira de ese momento y no podemos ver las posibles consecuencias que puedan desatar en un futuro. A su vez, como pensamos en las consecuencias, también debemos de pensar cuáles fueron las principales causas por las cuales se tuvo ese sentimiento de ira. Y por último, descansar y relajarse. En el descansar incluye descansar nuestras 8 horas diarias y bien relajarse ya sea por medio de un deporte, de yoga o alguna otra actividad que sea de nuestro agrado. Bien, eso ha sido todo por nuestra parte. Que tengan un buen día. Poetry.